Bueno, estamos enfrentándonos al mal. Estamos enfrentándonos al mal. Y enfrentar al mal significa que lo identifiquemos. Usted tiene que identificar el mal. De hecho, el mal identificable debe ser necesariamente el nuestro. ¿Ya? Yo cuando puedo descubrir mi mal, puedo fácilmente enfrentarme al mal que encuentro en el ambiente en el que yo me muevo. Los niveles de inconsciencia, hermanos, operan no solo para adentro. Si yo no soy consciente de mi mal, mi inconsciencia se expresa también en que yo no soy consciente del mal que me rodea. ¿Sí? ¿Me están oyendo? Sí. Si yo no soy consciente de mi propio mal, necesariamente no va a tener conciencia del mal que está a mi alrededor. Y una de las cosas más tristes en esto es que a veces el mal hace diabluras en nuestras narices y nosotros no hacemos conciencia. Por ejemplo, nosotros que somos padres de familia, es el colmo que nosotros no hagamos discernimiento oportuno del mal al que se están exponiendo nuestros hijos en un momento dado. Pero no podemos hacerlo porque nosotros no hemos desarrollado conciencia del mal. Y la conciencia del mal es, primero, una experiencia interna. ¿Ya? Yo no descubro el mal en los otros. Cuando yo señalo el mal de los otros, y digo, es que el mal está allí, y no identifico el mal mío, eso se llama malicia. Eso es malicia, y eso es otro mal. La malicia es un mal, es una expresión del mal. Yo puedo decir, es que él tiene cosas muy malas, y es probable, pero si puedo ver las de él, quiere decir que puedo ver las mías. ¿Y por qué no las veo? Entonces, mi visión del mal en el otro no es conciencia, es malicia. De hecho, es una forma en que opera mi mal. Vamos a ver más adelante que la malicia es una expresión del mal. ¿Ya? Toda malicia es pecado, ¿sí? Toda malicia es pecado. Toda malicia es mala, ¿sí? Entonces, eso de la figura que coloca Jesús, de aquellos que pueden ver la paja del ojo ajeno, pero no logran hacer conciencia, a pesar del fastidio que debe dar, de la viga que tienen en su propio ojo. Entonces, ¿cómo puedo ver la paja del ojo ajeno y no darme cuenta de la viga que atraviesa mi ojo? Eso, hermanos míos, no es una cosa que signifique gran discernimiento. Eso es malicia. Y esa malicia, hermanos míos, es poder del mal en mí, de lo que yo debiera ser consciente. Yo debiera ser consciente, pero no lo soy. Entonces, mi conciencia del mal del otro es una conciencia mentirosa. ¿Me están oyendo? Es mentirosa. Puede ser que sea así, puede ser, pero es mentirosa en el sentido de que parte de un afán que tengo de que el mal se vea al otro lado.
Recuerden ustedes que uno de los mecanismos de defensa de la personalidad es la proyección, ¿sí? ¿Y qué hace el que proyecta? El que proyecta no quiere aceptar el problema en él y logra colocárselo al otro, que él probablemente lo tenga. Pero lo primero que debió hacer fue descubrir el mal en él, solo que no lo soporta, no resiste a verse afectado por una condición fea. Y entonces, para poder verlo, tiene que verlo en otro. Lo que hizo Natán con David, ¿no? Miren ustedes, la condición de David frente a Natán, de hecho, Natán explotó la estructura maliciosa de David. ¿Me están oyendo? La estructura maliciosa de David. David era un hombre que tenía una visión de la justicia, un interés enorme por el respeto y la dignificación de los espacios del otro, aún de las personas más humildes y sencillas, al punto que cuando Natán le echa tremendo cuento para contarle la historia de un hombre que recibiendo una visita, teniendo muchas ovejas, siendo dueño de un rebaño enorme, no mató una de sus ovejas, sino que fue a su vecino bien pobre que había criado una ovejita, la había criado como una hija, la cuidaba como a una hija, y fue y le quitó la ovejita al pobre y mató la oveja para atender a su visita. Y David, hermanos míos, entró en cólera, se indispuso y dice, en Israel no puede existir eso. ¿Cómo puede suceder que un hombre en Israel haga semejante exabrupto? Solo que Natán no lo dejó razonar mucho tiempo y le dijo, ese hombre eres tú. Y cuando él abre los ojos, dice, ajá, ese soy yo. Solo que no lo había visto, porque no quería verlo. Entienden que cuando uno no quiere ver algo que está allí, uno es malicioso. ¿Me oyeron? Cuando uno no quiere ver algo que allí está, que es evidente, pero no quiere verlo, porque le fastidia verlo, porque le golpea su orgullo, lo afecta en su sentimiento de mérito propio y no lo quiere ver, no lo acepta, no lo asume, es malicia. De hecho, la malicia es una expresión de maldad muy elaborada. Hay maldades burdas, muy burdas, ¿ya? Pero hay maldades muy bien trabajadas, ¿ya? Hay maldades de cuello blanco, ¿sí? Esas maldades que usted construye y todo lo que deja ver es que lo hace por el bien el bien del otro, el bien de la familia, el bien del amigo. Y ese por el bien no es ningún por el bien, es malicia, ¿ya? Entonces, capten ustedes que, hermanos, la maldad es una cosa monstruosa, y está dentro de usted y está dentro de mí. ¿Me oyó? ¿Sí me oyó bien? Esa idea nos tiene que ir llevando a descubrir cómo es que la Biblia identifica el mal. Y nosotros estamos encontrando figuras bíblicas muy bien definidas acerca del mal. Y cada una de esas cosas, cuando usted las mira, nunca el texto bíblico nos engaña dejándonos ver que el mal es una cosa extranjera, que el mal es una cosa que viene de afuera y nos afecta a nosotros, que el mal es una condición que nos hace víctimas porque nosotros somos inocentes. No,
La Biblia, cuando muestra el mal, lo muestra y lo evidencia en las condiciones humanas de las personas, y lo que la Biblia quiere llevarnos a hacer conciencia es que todo mal se enfrenta en la vida de los seres humanos. Todo mal se enfrenta en la vida de los seres humanos. A su tiempo tendremos que hablar de cosas como la posesión diabólica. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las influencias diabólicas, claro. Vamos a entender qué es eso. Pero la base de todas esas cosas es esto que estamos trabajando ahora, porque nosotros tenemos que superar muchos mitos. Tenemos muchos mitos que tiende a hacernos irresponsables. ¿Me oyeron? Tiende a hacernos irresponsables. Cuando yo tengo a quien echarle la culpa de las cosas feas mías, yo me siento la persona más privilegiada del mundo. Porque cuando yo digo que mi mal genio, por ejemplo, o cuando yo digo que mi espíritu concupiscente, malicioso o perverso, es producto de un demonio en mí, de una fuerza extraña que se metió a mi vida, entonces yo estoy haciendo todo el esfuerzo por no aceptarlo como un problema mío. Todo el esfuerzo por no aceptarlo como un problema mío. Y eso es lo que uno ve en la actitud de los cristianos. Los cristianos están buscando por todos los medios no asumir responsabilidad de su propia desubicación o su propia condición dañada, y al no asumirla como responsabilidad terminamos viviéndola como culpa, porque al final el ser nuestra condición humana digámoslo así, reacciona y tiene que expresarse de alguna forma. Y cuando yo no asumo responsabilidad, la única salida que le queda es sentirse culpable, ¿ya? Y sucede que cuando yo elaboro una culpa, yo no resuelvo nada, ¿ya? Y entonces el mal, a través de la culpa, se vuelve más poderoso en mí, porque la culpa me paraliza y hace que el mal siga haciendo diabluras en la vida mía. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Mire cómo opera la psicología del mal. ¿Ya? La psicología del mal está trabajando alrededor del poder de la impunidad. ¿Me están oyendo? El mal funciona usando como recurso la impunidad. Es decir, no se hace nada, no haga nada. Simplemente vívalo, siéntalo, incomódese, pero no haga nada. ¿Ya? Porque no hay mucho que hacer, no hay nada que hacer. Y así vivimos. Y eso es parte de nuestra práctica religiosa, nuestra práctica cristiana. Muy arrepentidos, a veces conmovidos, las entrañas se nos mueven de dolor, porque es que yo reconozco mi maldad, porque mi pecado está siempre delante de mí, y sucede que no hago nada. No hago ni siquiera una declaración de arrepentimiento, porque o a veces siento que no hay nada que hacer, que yo soy muy malo y que por tanto Dios a mí no me va a ayudar, Dios a mí no me va a liberar. Es que Dios debe estar muy molesto conmigo, mire lo que es la culpa. Y no hago nada. Y Dios está esperando es mi movimiento. Dios está esperando es mi movimiento, mi disposición. El mal hace que todo quede en impunidad,
que usted no ha hecho nada malo. ¿Ya? Usted no ha hecho nada malo. O como se está manejando ahora en la sociedad del mundo, y lo están manejando los que manejan el mundo porque ellos están por encima del bien y del mal. Estoy diciendo el término no literalmente, sino una figura que representa. A ellos no los toca eso. Los ladrones no tienen que ver con ellos. Los asesinos no tienen que ver con ellos. Y ellos están manteniendo un equilibrio entre los de abajo, manteniéndolos en el conflicto y haciendo que los malos tengan un territorio de control para no tener necesidad de hacer un manejo de sometimiento distinto de los seres humanos y que los seres humanos estén siempre replegados buscando el apoyo de los que tienen el poder. Hermanos, eso es una cosa perversa. Ustedes ven que en sociedades como la nuestra, a los malos reinan, los asesinos reinan, los meten a la cárcel y rápido los sacan. Ellos cometen delitos y no les encuentran nada, entonces los sacan a las 2 o 3 semanas y siguen haciendo cosas terribles. Luego cometen un crimen terrible y dice, es que él estuvo en la cárcel pero lo dejaron ir. Y nadie pega el grito en el cielo porque como que ya nos estamos acostumbrando a que nos movamos en medio del peligro, en medio de la agresión, en medio de toda esa maldad que trata de someternos, porque ese es el poder del mal. Y la fuerza del poder del mal es la impunidad. ¿Me están oyendo? Por eso los políticos corruptos son reelegidos siempre. Y no hay un mecanismo legal para impedir que estén. ¿Ya? Y todo el mundo termina siendo corrupto. Y se hacen al poder mediante métodos corruptos y eso se acepta como normal. ¿Eso qué es? Impunidad. ¿Y quién pelecha en la impunidad? El mal. ¿Sí? El mal. O cuando usted no reprende a su hijo cuando comienza a cometer sus actos indebidos y simplemente le sobrelleva, está creando el ambiente para que el mal crezca en su casa. ¿Y eso cómo se llama? Impunidad. El muchacho hizo cosas indebidas y nadie le dijo nada. Y alguien intentó decir algo y entonces levanta la voz la mamá o levanta la voz el papá y le dice con el chino no se meta. Si alguien tiene que hacer algo con él, lo hago yo. Yo soy el papá o yo soy la mamá y al fin no hacen nada. Y el muchacho sigue aumentando su condición delincuente. Se va convirtiendo en una persona mala. ¿Por qué? Porque la impunidad hace que el mal crezca. ¿Ya? Vean ustedes que el mal es un poder inteligente. Es una cosa grande, poderosa, dominante. Y, hermanos míos, no lo resolvemos con pañitos de agua tibia. Por eso cuando en la reunión anterior les decía que nosotros terminamos por hacer un trabajo que religiosamente no resuelve nada. Es decir, nosotros traemos a la gente a la iglesia, los vinculamos a la iglesia, los bautizamos, los ayudamos, religiosamente respaldamos, hacemos muchas cosas bonitas, pero al final el mal reina. ¿Por qué? Porque nuestro ejercicio para enfrentarlo es pobre. Nos hemos quedado cortos. Estamos haciendo un trabajo mediocre enfrentando el mal. ¿Por qué? Porque al final, como sucedía con Israel, eran fórmulas de orden religioso, de manejo superficial, pero la condición afectada de fondo de la gente no se toca, no se afecta, no se busca la manera de resolver esas
condiciones porque no hay digámoslo así, no hay estrategias serias a ese nivel. Todo es muy superficial y todos son pañitos de agua tibia. Y el mal crece porque el mismo medio religioso funciona en la impunidad. ¿Ya? Nosotros nos dedicamos a atacar pecados, algunos tipos de pecados muy representativos. Hay pecados que socialmente son bien identificados y son insoportables. Y nos hemos dedicado a enfrentar pecados, pero no enfrentamos el mal. ¿Me están oyendo? Enfrentamos pecados, pero no enfrentamos el mal. Y eso es como atacar los síntomas de una enfermedad y no atacar la enfermedad. ¿Ya? El pecado es el síntoma. Tiene fiebre, quitémosle la fiebre. ¿Ya? Tiene náuseas, tiene vómito, quitémosle las náuseas, quitémosle el vómito. ¿Y cuál es la causa? El problema no es el vómito, el problema no es la fiebre, el problema es lo que allá adentro está produciendo eso. Yo le puedo quitar la fiebre, pero el mal sigue haciendo daño. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Así es esto. Así es esto. Dedicados a señalar pecados. Y no estamos enfrentando el mal del corazón. Las condiciones afectadas del corazón. Ese es el diagnóstico que Dios hace. Recuerdan que en la última reunión que trabajamos, mencionábamos el texto de Génesis en el capítulo 6. ¿Recuerdan? Génesis 6. Miren ustedes esta perspectiva del problema. En el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo solamente el mal. Ellos no producían cosas buenas. Todo lo que se producía era malo. Bueno, recuerden que les decía que esa es una forma como un creyente de aproximadamente 900 o 1000 años antes de Cristo, era la visión de la sociedad que ese creyente tenía. Ese texto no es un suceso literal, es una interpretación de un creyente y que lo presenta en un relato, como dejando ver todo lo que yo veo es que la gente se mueve detrás del mal. Ahora, yo les decía, eso de hace 3000 años es el mismo problema hoy. Y cuando nosotros entendemos el gran mensaje de los profetas, cuando nosotros entendemos los grandes principios de la ley, cuando nosotros entendemos el mensaje de Cristo Jesús, descubrimos que no se está centrando la situación alrededor de cositas sueltas, de pecados sueltos, sino de condiciones de vida, las condiciones del corazón. El Señor Jesucristo decía, es que lo que contamina al hombre no es lo que entra. Eso es una figura extraordinaria. No es lo que entra, es lo que sale de su corazón. Es decir, el mal tiene asiento, el mal tiene territorio en el corazón.
Y cuando un hombre saca de su corazón lo que saca, lo contamina. Es decir, el corazón del hombre está dañado, el corazón del hombre está afectado. El mal tiene un control, el mal tiene un dominio, ¿ya? Tiene territorios ganados que no se le están tratando de quitar, ¿ya? Fíjense ustedes que Pablo, haciendo uso de su claridad, él decía, las armas de nuestra milicia, en lo que nosotros militamos en la vida, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Territorio fortalecido dentro de nosotros, donde el mal tiene el control. Y se expresa es decir, tiene unos manejos que aparentemente dan a entender que se está enfrentando al mal y lo único que está haciendo es defender esa fortaleza. Entonces, las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Fíjense ustedes, que no es simplemente un pecado, es toda una estructura mental, toda una manera de pensar, todo un sistema de sentir. Fíjense ustedes que el mal tiene control en el sentir y en la importancia que culturalmente nosotros le damos al sentir, ¿ya? Fíjense que el ataque más fuerte que le hacemos al mal lo hacemos a través de la fe. Y con la fe nosotros nos enfrentamos a nuestros sentires. Yo puedo sentir muchas cosas, pero lo que yo siento no es lo que debe definir mi vida. Mi vida debe ser definida por lo que yo creo. Fíjense ustedes, eso ataca la fortaleza del mal, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, toda manera de pensar, toda elaboración, todo argumento, llevándolo cautivo ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. El problema no son los pecados sueltos. El problema es el mal. Y hay que enfrentar el mal. Cuando yo controlo el mal, los pecados pierden vigencia. Y ese es el poder de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo nos limpia? Haciendo que el poder del mal sea derrotado dentro de nosotros. ¿Ha quedado clara la idea? ¿Hasta allí vamos? Muy bien. Estábamos tratando de identificar el mal. Citábamos ese texto de Génesis 6:5 y hoy quiero mostrarles otro texto, el texto del Salmo 18, para ver otra faceta del mal, otro territorio del mal. Salmo 18. Vamos a comenzar a analizar algunas ideas de este salmo. El Salmo 18 es un salmo que describe, es un salmo de acción de gracias, ¿no? Y los salmos de acción de gracias son canciones hechas para glorificar a Dios por una victoria que le da a un creyente. Pero el salmo está hablándonos de las condiciones de la naturaleza que cuando se expresan con su violencia, con su agresividad, si mi vida no está ligada a Dios, si yo no soy capaz de entender el hecho de que estoy bajo la protección de Dios, la condición de mi ser humano es tan frágil, pero tan frágil,
que yo estoy expuesto a vivir la experiencia del mal que se produce cuando la naturaleza se está moviendo en los territorios en los que naturalmente se tiene que mover. Piensen ustedes que aquí hay un mal. Aquí hay un mal. Cuando hay un terremoto, hay un mal. Cuando hay un vendaval, se produce un mal. ¿Ve? Cuando existe un incendio, hay un gran mal. Cuando hay un huracán, fíjense que son fenómenos de la naturaleza. ¿Y cuál es el mal de todo eso? Eso es natural y eso no es malo por eso mismo. Es decir, un huracán es un hecho natural y yo no puedo decir que un huracán es malo. ¿Sí? Si existe un incendio forestal, el hecho de que el fuego consuma la vegetación, eso es un hecho natural, eso se puede dar. Si hay un terremoto, por el movimiento de las capas tectónicas, como sucede frecuentemente aquí en Santander por lo que se da en Los Santos continuamente, ningún temblor de tierra, ningún terremoto es malo por él mismo. Si yo les dijera que nosotros estamos rodeados de unas condiciones del cosmos que son agresivas, que son, digamos así, incompatibles con la vida nuestra. Nosotros vivimos metidos en una burbuja aquí en la Tierra y para salir de la Tierra al patio trasero tenemos que usar trajes especiales porque nuestra biología no soporta las condiciones físicas del cosmos. No nos podemos acercar mucho a determinados territorios del cosmos porque somos muy frágiles. Nuestro mal está en la fragilidad, porque estoy expuesto. Y entonces viene aquí una cosa interesante del mal, y es que lo que es normal y en su proceso natural es bueno, por ejemplo, todas estas cosas que suceden en la naturaleza, eso es bueno porque está cumpliendo con las leyes naturales. Para mí se convierten en condiciones que me traen mal porque lo vivo en el territorio de mi fragilidad. Y mi fragilidad es mala si yo enfrento la vida exponiéndome a todas esas cosas sin tener un recurso de protección y de garantía. ¿Ya? La gente, siempre que suceden terremotos, se pregunta, ¿Dios por qué castiga? ¿Ya? Cuando suceden esos fenómenos de la naturaleza así tan agresivos como un huracán, la gente dice es que debe haber mucha maldad en el mundo para que las cosas se den así. Y, hermanos míos, descubrir el mal de eso es parte de la sabiduría nuestra como creyentes. Dice el Salmo 18, hablando de cómo se expresa Dios, fíjese que el creyente no se diluye en eso de andar interpretando la naturaleza como mala, sino que para evitar eso, coloca a Dios al frente de eso. Y si Dios está allí, lo que está pasando, por terrible que sea y por grave que se vea,
no puede ser malo porque Dios está presente. Mire cómo lo dice, versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Mire la interpretación básica primitiva. Humo subió de su nariz. Imaginen ustedes esta perspectiva de Dios. Y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Y se está refiriendo a la erupción de un volcán. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube de los cielos. Imaginen ustedes la idea de un huracán, la idea de una tempestad. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Ahora, ¿cómo se enfrentó al fenómeno natural el creyente? ¿Qué es lo que hace que uno supere el sentimiento de mal que produce la naturaleza? O sea, que yo no vea la naturaleza como mala. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Entender que mi garantía frente a cosas que yo no controlo, frente a cosas que yo no manejo, frente a situaciones que se dan, que me sobrepasan en su grandeza, en su poder, en sus efectos sobre mi vida, la forma de enfrentarlo y evitar que yo los vea como el mal es entendiendo que tengo un Dios que actúa a mi favor. Fíjense ustedes cómo actúa un creyente. Cómo un creyente deja de ver la naturaleza como mala y se enfrenta al hecho de que está viviendo en un mundo, en un universo que tiene condiciones muy por encima de su capacidad física para enfrentarlas. De hecho, a través de la ciencia hemos avanzado mucho, pero todavía, hermanos míos, el universo es hostil, todavía la Tierra es hostil, todavía estamos expuestos a condiciones muy agresivas. Pero ¿qué hace el creyente? El creyente se refugia en Dios. Y esa es la victoria sobre el mal. Aleluya. Fíjense que en todos los campos, para evitar el poder del mal, yo tengo que darle lugar a Dios en mi vida. ¿Dónde se origina el mal? En la ausencia de Dios. ¿Me están oyendo? ¿Están oyendo bien lo que estoy diciendo? Y estoy hablando de cosas físicas. Y lo estoy diciendo muy a propósito porque nosotros tenemos unos juicios acerca de esos sucesos de la naturaleza que son terribles. Nosotros hablamos cosas que dejan ver que no tenemos la perspectiva objetiva porque no actuamos como creyentes enfrentando esas situaciones. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Ojo con esto. ¿Ya? Ojo con esto. Ver a Dios bravo es muy primitivo, porque existe un terremoto, entonces Dios está bravo y Dios nos está castigando. Eso es muy primitivo, hermanos míos. El Dios que nos muestra a Jesús no es así. El Dios que nos muestra a Jesús no es así. Nunca el mal está en Dios,
Por tanto, el mal no está en la naturaleza que Dios ha creado. El mal está en la manera como yo me enfrento a todo eso. Y cuando yo no sé interpretar eso, hago que lo que es bueno se convierta en malo porque yo no le doy el lugar a Dios que debo darle. ¿Me están oyendo bien eso? Miren el versículo 16. ¿Cómo se ve el creyente en medio de semejante expresión de agresividad de la naturaleza? Versículo 16. Envió desde lo alto, aleluya, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Fíjense ustedes cómo se interpreta el poder del mal. Es mucho más fuerte, mucho más agresivo, mucho más destructivo que lo que yo tengo para defenderme de eso. Pero es que yo no estoy solo. Aleluya. Dios está conmigo y Dios está por mí. Recuerden ustedes el gran principio del mensaje bíblico, del mensaje del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el gran principio? Dios a favor nuestro. Aleluya. Dios a favor nuestro. O en otra forma dicho, Dios con nosotros. ¿Ya? Dios con nosotros. El Emmanuel, hermano, el Emmanuel es la actitud de un creyente frente a la hostilidad del mundo, frente a la hostilidad del mal. El mal es muy grande, el mundo es muy agresivo, las condiciones físicas de la naturaleza nos sobrepasan. Pero es que yo no estoy solo, tengo un Dios que está a favor mío. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? Y luego dice Pablo, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Ya? ¿Quién condenará? Cristo fue el que murió, más aún, el que también resucitó. Y no solo eso, el que subió a los cielos, pero no se queda allí, sino que allá intercede por nosotros. Es decir, tenemos toda una garantía que tiene que ver con fuerzas que están a nuestro favor en medio de nuestra debilidad. Aleluya. Yo no puedo decir que soy fuerte cuando soy débil. Yo soy débil, estoy expuesto. Yo no tengo capacidad para resistir un embate de la misma naturaleza. Pero es que la garantía que me hace victorioso no es mi propia fuerza, es la fuerza del poder del que está conmigo, porque más grande es el que está conmigo que el que está allá. ¡Gloria a Dios! Miren que esa idea es una idea de fondo espiritual que nos enfrenta a cualquier mal, y cuando me estoy enfrentando a los males de la naturaleza o a las condiciones de la naturaleza que puedo interpretar como mal, hermanos míos, yo tengo un recurso, y el recurso por excelencia que yo tengo es el respaldo, el cuidado, la atención, la protección, la garantía de mi destino a la sombra de mi Dios. Dios conmigo me hace victorioso a mí. Aleluya. Dios en mí, Dios por mí, Dios a mi favor. Eso es la prenda de garantía que hace que yo tenga cómo vivir por encima del mal que me puede encontrar aún en el hecho natural de la vida. Por ejemplo, hermano, nosotros vivimos en un mundo donde desde el punto de vista biológico nosotros tenemos todas las de perder. Nosotros tenemos todas las de perder. Estamos rodeados de gérmenes por todas partes. Estamos respirando y estamos inhalando gérmenes.
ya estamos tocando gérmenes. Los gérmenes nos están, digámoslo así, están penetrando nuestro cuerpo, los tenemos metidos dentro de nuestro organismo. En cualquier momento un germen de eso se vuelve patógeno y nos causa una terrible enfermedad. ¿Qué garantía tengo yo? Yo puedo decir, bueno, están las vacunas, están las medicinas que hoy se manejan, y sin embargo seguimos muriéndonos. Es decir, nosotros estamos muy expuestos, pero el creyente no piensa así, porque entonces le está dando la victoria a lo malo, a lo negativo, y está considerando el poder del mal como una condición no manejable. Entonces el creyente dice, no, es que yo no estoy aquí por un capricho del destino. Yo no estoy aquí porque a mi papá y a mi mamá le dio por tenerme, por traerme al mundo, y me metieron en un mundo terrible, en unas condiciones muy difíciles. No, yo estoy aquí por un designio divino. Y lo que yo estoy viviendo aquí, lo vivo a la sombra del propósito de Dios. Así habla el creyente. Y por eso no importan los fenómenos de la naturaleza que podían agredirnos físicamente a nosotros. Nosotros decimos, mi presencia en la tierra, en medio de todas las cosas posibles que se puedan dar, está absolutamente garantizada, porque mi presencia no está establecida en un orden accidental, sino que mi presencia está garantizada por un propósito de Dios. ¿Me oyeron bien? Esa idea es clave. Esto nos va a llevar a cosas más grandes. Dice el versículo, en el versículo 19, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado muy en el espíritu de la ley, ¿no? Recuerde que esto es un argumento de la ley. Uno tiene que reinterpretar esto a la luz de la experiencia de la gracia, pero no me voy a detener allí, ¿ya? Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Fíjense que con todas las calamidades que puedan llegar, él se ve, es en las manos de Dios, guardado por Dios, premiado por Dios, protegido por Dios. Y un creyente que pierde de vista esto es un creyente que cae bajo el agobio de todas las expresiones del mal. ¿Me están entendiendo? A usted le están pasando cosas feas, es probable, cosas muy desagradables. Y si usted no le presta atención a eso, a ese análisis, usted puede entrar en una condición calamitosa. Usted puede decir, es que yo soy muy de malas. Es que todo lo que a mí me pasa es feo, es malo. Yo veo que no tengo cómo siquiera respirar porque estoy expuesto a condiciones muy terribles. Cuando usted hace ese ejercicio, está abriendo todo el territorio de su vida al poder del mal. Esta es una vida muy desgraciada. Yo no sé por qué uno tenía que venir aquí a vivir toda esta condición tan dura, tan difícil. Y mire que yo esforzándome por salir adelante, se da la creciente de ese río y se me lleva todo. Y entonces, ¿qué puedo pensar yo de la vida? La vida es terrible, la vida es fatal. Caí bajo el poder ¿de qué? Del mal. ¿Y quién dijo que la inundación que se dio es mala? Es natural. Es natural. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Entonces, si yo no elaboro la visión del creyente, el mal toma el control en circunstancias que por su naturaleza yo no tengo por qué condenarlas por ellas mismas. ¿Ya? Hoy podríamos decir que gran parte del mal que hace la naturaleza en la vida de los seres humanos obedece a la imprevisión
porque hay cómo prever. Obedece a la irresponsabilidad, obedece a la corrupción de los que gobiernan. ¿Ve? Tantas calamidades que se producen en muchos lugares del mundo se producen porque no hubo nadie que se dedicara a organizar las cosas para prevenir, porque la naturaleza alerta de posibles cosas que se dan y hay tiempo y hay recursos para hacer toda la previsión posible. Yo no entiendo por qué el Magdalena se desborda y acaba con todos los cultivos a su alrededor cuando hay manera de evitar ese daño, y el Estado podría haber hecho soluciones de eso hace mucho tiempo, pero no las hace. Ahí está el mal es nuestro, el mal no es del Magdalena, el malo no es el Magdalena, los malos somos nosotros. ¿Me comprenden? Entonces, cuando yo visualizo el mal objetivamente y no coloco el mal donde no está, sencillamente porque las circunstancias se me vuelven negativas, porque en cambio de colocar el mal donde no debe estar, coloco allí la presencia de Dios. Benignizo todas las circunstancias por desagradables que ellas sean, porque entiendo que Dios está allí y no el mal. Entonces, yo como creyente me enfrento al mal y lo puedo vencer. ¿Sí me están entendiendo la idea? ¿Cuánto lío tenemos en nuestra manera de pensar, ¿no? En nuestra manera de hablar, en nuestras actitudes frente a la vida? Este creyente, enfrentándose a muchas cosas duras, no vio el mal como una cosa destructiva y dañina, sino que se vio, aunque estaba rodeado de condiciones muy negativas, él se vio privilegiadamente protegido por Dios. ¿Ya? Dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto. Miren una persona cómo valora la obediencia, ¿no? ¿Cómo valora la obediencia? Fíjense que aquí él está diciendo, si uno vive bien delante de Dios, Dios lo guarda. Ahora, uno puede entender que frente a todo eso pueden venir cosas muy malas. Cosas tan malas como el hecho de que tengamos que morirnos. Pero los creyentes enfrentamos la muerte con otro enfoque, ¿no es cierto? No como el enfoque de algo malo que está pasando, sino como entendiendo algo bueno que viene de parte de Dios para nosotros. Si Dios está presente, el mal no está. ¡Aleluya! Si Dios está presente, el mal no está. Y yo no le doy lugar, ni le doy lugar en mi pensamiento, ni le doy lugar en mis circunstancias, sino que todo el tiempo estoy buscando una explicación desde Dios. Y no desde las circunstancias, y no desde el mundo, y no desde la maldad del mundo. Esa es la paranoia del mundo actual, de la gente en este tiempo. Se siente todo el tiempo acechado porque esto está muy feo, esto está muy malo. El creyente debe salir victorioso en medio de todas esas situaciones porque dice, es que Jehová está conmigo como poderoso guerrero. Él no me tiró aquí y me dejó aquí expuesto a todas las tragedias posibles. No, Señor, si Él me puso aquí bajo su sombra, bajo su protección, bajo su garantía. Espero que esto esté siendo claro, ¿no? Espero que esto esté siendo claro. Fíjense que es enfoque. Es actitud de pensamiento, es interpretación. Hay cosas que pasan y nos duelen, porque somos muy frágiles. ¿Ya? Yo puedo estar en la cocina haciendo el tinto de la mañana y caerme un poco de agua caliente y me quemo. Y tengo que soportar esa quemadura y hacerme curaciones de la quemadura. Y entonces, fíjense ustedes que yo lo puedo enfocar diciendo,
Uy, pero yo sí soy bruto. Uy, pero es que ¿cómo se me ocurre? Señor, ¿por qué permites esto? ¿Ya? Oh, yo sí soy de malas. ¡Qué desgracia! ¿Ves? Cuando yo tendría que decir, bueno, me descuidé, me quemé, Señor, ayúdame. Yo sé que conmigo estás, no estoy solo, esta situación la voy a enfrentar como debe ser. Yo he conocido hermanos que se han enfrentado a infartos cardíacos, solos. Les dio el infarto, no había nadie. Y ellos se pusieron en las manos de Dios. Se pusieron en las manos de Dios. No había nadie que hiciera algo por ellos. No podían salir a buscar ayuda. Y dijeron, Señor, si este es el momento, tú lo dispones. En tus manos estoy. Señor, dame las fuerzas para enfrentarlo. Ayúdame frente a este dolor. No dejes que yo desfallezca en el sentido de que entre en crisis y me llene de angustia. Señor, en tus manos está mi vida. Si llegó la hora de irme, en tus manos está mi vida. Y tuvieron la tranquilidad suficiente para ellos sedarse desde acá, es decir, bloquear la angustia. Una de las cosas más agresivas del infarto es la angustia. La gente que se infarta se llena de angustia. Esa tensión que produce hace que el mal se vuelva peor. Por eso a ellos los sedan, ¿ya? A ellos les dan cosas que los tranquilicen. ¿Para qué? Para evitar que el mal se vuelva peor. Entonces, miren que una persona creyente no enfrenta un infarto como una terrible tragedia, sino como la experiencia de un hombre que se tiene que enfrentar a una realidad de su fragilidad, pero lo hace sabiendo que el que está con él es su garantía. ¿Podría actuar usted así en la vida? En eso consiste la victoria sobre el mal. ¿Me está oyendo bien, hermano mío? Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, hermanos míos. Hay cosas, hermanos, hay cosas que son inevitables. Los males físicos, los males producidos, es decir, los impactos feos que produce la naturaleza. Y cuando yo me enfrento a eso, yo veré qué categoría le doy. A los antiguos pensaban que era efecto de los demonios, y el judío que no puede ver los demonios en su experiencia, sino que siempre ve a Dios, entonces ve a Dios con ceño fruncido, molesto y tratando digamos así, de cobrarle a alguien una deuda que tiene. En el espíritu vengativo de los judíos, hermanos, uno ve en el Antiguo Testamento a Dios cobrándole a todo el mundo. Es un enfoque primitivo que hay que corregir. ¿Me oyeron? Hay que corregir. Con todo y eso, tenemos que decir que la forma de salvarnos de interpretar mal todas esas cosas es haciendo a Dios presente. Haciendo a Dios presente. Si hay una tempestad, Dios está con nosotros. Si estamos viviendo un terremoto, no es extraño que lo vivamos, hacemos nuestros movimientos pertinentes y le decimos al Señor, bueno, Señor, nuestra vida está en tus manos. Ya, nuestra vida está en tus manos, es tu decisión y bien hecho lo que tú decidas. Es un fenómeno de la naturaleza, Él no tiene la culpa que nosotros hayamos hecho estas construcciones y no estemos tan expuestos, pero tú sí eres mi garantía. Tú eres mi sostén en este momento, ¿ya? ¿Sí queda claro, hermanos míos?
pídale a Dios que lo ayude a elaborar las teologías más saludables en los momentos críticos. Que sea capaz usted de verlo a Él presente cuando usted está viviendo una situación que se le salió de las manos. No lo puede manejar usted, no está bajo su control, se desborda porque usted es muy frágil, es muy pequeño, muy limitado. Entonces, usted no tiene por qué salir desesperado, sino decir, es que yo no estoy solo. Él está conmigo y Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Descanso en sus manos, me pongo en sus manos y estoy seguro que Él ya lo está haciendo. ¿Lo cree usted? Padre eterno, ayúdanos, Señor. Danos los recursos tuyos para resolver todas estas situaciones a las cuales nosotros tenemos que enfrentarnos, Señor. Situaciones muy difíciles en las que se incluyen los impactos de la naturaleza sobre la vida de nosotros los seres humanos. Estamos expuestos a cosas terribles, a cosas muy difíciles, a cosas muy bravas, Señor, a cosas que se salen del control nuestro, pero tú eres nuestra garantía, tú eres nuestra protección, tú eres nuestra seguridad. Ayúdanos a hacer teologías saludables, Señor. Ayúdanos a pensar como creyentes. Ayúdanos, Señor, a interpretar los momentos y las situaciones que se dan desde la perspectiva de aquellos que creen que tú estás allí todo el tiempo, no te has ido, y estarás todo el tiempo vigilando las posibilidades de nuestro bienestar. Bendícenos, Señor, que en esa claridad permanente ayúdanos a desarrollar una visión bien construida de las condiciones de nuestra vida espiritual y nuestra vida física. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén.